Bienvenidos a este ciclo de formación política que en este caso se va a llamar Cartas para Eva. Va a ser un ciclo que va a contar de 3 encuentros. Este ciclo es pensado para reivindicar y revalorizar el feminismo peronista desde el rol que tuvo y tiene Eva Perón como dirigente política, la cual construyó y determinó las bases para continuar las luchas que las mujeres llevaríamos como bandera. Cartas para Eva se enmarca dentro de un grupo de estudio en peronismo y subjetividad política de la Universidad Nacional de Córdoba. A través de la recopilación de aquellas cartas que las personas le enviaban desde todos los lugares del país, se abordarán aquellas experiencias políticas donde se atienden a los modos de comunicación que contextualizaban los 2 primeros gobiernos peronistas en la construcción de un vínculo infinito entre Eva y su pueblo. Les contamos un poco sobre la modalidad que va a tener este taller, que va a ser en un primer momento de exposición, y luego la expositora va a responder preguntas que les pedimos que vayan anotando en el chat y que después las vamos a ir leyendo y compartiendo y respondiendo. El encuentro, como verán, está siendo grabado y va a ser subido a nuestro canal de YouTube que se llama Córdoba Comando Evita. Les pedimos que mantengan por favor los micrófonos apagados y así ya vamos a poder dar comienzo presentando a nuestra primera expositora. La compañera Mercedes Vargas es licenciada en Psicología y doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Córdoba. Su línea de trabajo se orienta por los cruces entre el psicoanálisis, la teoría política e historia, analizando desde las narrativas epistolares el lazo político entre sujeto y líder en su dimensión territorial, subjetiva e interna. Mercedes, bienvenida, es un gran placer que puedas compartir todo tu saber con nosotras. Nacida en la gran provincia peronista de Santiago del Estero, para todas nosotras el encuentro es todo tuyo, Mercedes, gracias. Bueno, muchísimas gracias al comando por la convocatoria y por todo lo que hay que hacer, a poner a trabajar para poder estar hoy aquí en este contexto que nos encuentra virtualmente. Y gracias por la invitación. Como has dicho, va a ser un encuentro de 3 exposiciones más, o mejor dicho, de 2 exposiciones más, que van a ser mis compañeras, así que yo en este encuentro me voy a ocupar de contarles un poco 2 cosas. En primer lugar, cómo nace el proyecto en el que estamos las compañeras sobre subjetividad política y peronismo, y en segundo lugar, a qué me he dedicado especialmente en mi trabajo de investigación, yo a estudiar, digamos, dentro de ese gran proyecto que nos reúne. El proyecto que, bueno, para decirlo cortamente, lo hemos nombrado como subjetividad política y peronismo, es un proyecto que nace inicialmente a partir del encuentro que tiene quien fuera nuestro inicial director del grupo, Alejandro Gropo, con las cartas enviadas a el gobierno peronista de 1945 a 1955. Esas cartas, que están reunidas y sistematizadas y clasificadas en el Archivo General de la Nación, aparecen como un material inédito, digamos, para abordar el peronismo desde especialmente una mirada que apunte o que nos permitía apuntar a la construcción de ese sujeto de a pie, a esos pobladores dispersos del territorio nacional, y poder conocer desde sus narrativas, desde esas escrituras, cómo se vinculaban con el peronismo, digamos, cuáles eran sus expectativas, cuáles eran sus demandas, cuáles eran sus deseos o inquietudes en relación, o qué pensaban en relación a el
periodo de gobierno de Perón y de Eva. A diferencia quizás de otras perspectivas académicas o intelectuales, disciplinares, que venían trabajando el peronismo desde lo que nosotros denominamos como desde arriba, este material de las cartas, este conjunto de epistolarios, permitía analizar o profundizar en esta dimensión desde abajo, ¿no? Las características, digamos, que empiezan a mostrar estas cartas, estos materiales, es que justamente aparecía toda una heterogeneidad de remitentes en los envíos de las cartas, ¿no? Y que el peronismo efectivamente había convocado a sectores urbanos y rurales, lo escribían de manera individual o colectiva, personas que estaban organizadas bajo determinadas estructuras partidarias, sindicales, o locales, ¿no? De cada territorio, o bien personas sueltas, podríamos decir, trabajadores, mujeres, ancianos, bueno, de distintos estratos y sectores. Estas cartas, por lo menos algunas de la mayor parte, digamos, de las que en mi caso he tomado para trabajar, se dirigían especialmente a Juan Perón, digamos, y a la Secretaría Legal y Técnica, que era la encargada de receptar estas cartas, que son cartas que surgen como respuesta al llamado que hace Perón en diciembre del año 51 a participar con solicitudes, con demandas, con pedidos, a lo que sería la elaboración del segundo plan quinquenal de su gobierno. Entonces, en este tipo de respuestas, ¿no? Son cartas que van dirigidas especialmente a la Secretaría Legal y Técnica, que luego las remitía a los distintos ministerios en función de la demanda que solicitaban, ¿no? El Ministerio de Obras Públicas, de Agua, de Educación, etc. Si bien son cartas que se dirigen especialmente a Juan Perón, por el momento en el que están escritas, que es cuando Evita ya está enferma, remiten también a la figura de Eva Perón, ¿no? Y como quizás una yunta, una pareja de líderes a los que las personas se enlazaban, ¿no? Conjuntamente, pero también que ella reunía una serie de devociones, y bueno, en este momento aparecen todo lo que son los pedidos de las personas, las plegarias para que Evita mejore, especialmente en el tránsito de su enfermedad. Pero como decía, estas demandas, estas solicitudes que se ven por ahí en las cartas, eran relativas a cuestiones sobre el territorio, ¿no? La vida social, la vida cultural, la vida laboral, o sea, el medio productivo en el que estaban inmersos estos pobladores, y sobre todo nos permitía acceder a lo que era la construcción de un imaginario político de estos territorios, ¿no? De estas personas, bueno, qué esperaban o cuáles eran sus valores políticos, pues, desplegados en estos pedidos, donde claramente el peronismo tenía mucho lugar, digamos, una centralidad importante, para bien o para mal, ¿no? Fundamentalmente, el proyecto nuestro lo que intentaba estudiar en ese abordaje del material epistolar eran los procesos de identificación o desidentificación que mostraban estos pobladores, estas personas, hacia los líderes del movimiento, ¿no? Y los procesos de identificación o desidentificación los entendíamos nosotros, nosotras,
de manera muy distinta, quizás, o distanciándonos o cuestionando, eh, cuestionando el modo en que la historiografía y la sociología política, o sea, los grandes estudios sobre el peronismo que se habían como consolidado en el campo académico, miraban al fenómeno político peronista, ¿no? Es decir, nosotros tratábamos de cuestionar, o cuestionamos, cuando pensamos en procesos de identificación, cuestionamos las miradas que apuntan a pensar que el peronismo eh, fue un movimiento manipulatorio, ¿no? Eh, plenamente jerárquico, plenamente totalizador, plenamente directivo, ¿no? Donde el líder operaba de alguna manera manipulando a las masas consideradas por cierta parte de la sociología como masas irracionales, ¿no? Como personas que estaban en tránsito o en pasaje de una sociedad tradicional a una sociedad moderna y por lo tanto no tenían una cultura política, por lo cual eran totalmente disponibles a la manipulación del líder, de que el peronismo tomaba también, de que el peronismo era definido en todo caso como un movimiento fascista, ¿no? Como lo había pensado básicamente la sociología que inaugura Gino Germani. También nos distanciábamos de pensar los procesos de identificación o el lazo político entre estos pobladores y sus líderes como procesos de plena racionalidad estratégica, de pleno cálculo, ¿no? Donde algunos sociólogos planteaban que la unidad que había generado el peronismo en el movimiento obrero, en el sector de los trabajadores, tenía mucho que ver con procesos de exclusión previos, históricos, acumulados, los llamaba a reunirse, encontrando en el peronismo la oportunidad de tener la respuesta de reivindicaciones postergadas en los años 30 y a principios del siglo. Bueno, también había como en todo en este trayecto de mirar o de profundizar, de encontrarnos con las miradas sobre el peronismo, estaban ciertas contradicciones, que era que el peronismo había sido un proceso de gran democratización, ¿no? Pero que era una democratización que se suponía realizada siempre de manera autoritaria, porque para ciertas matrices, digamos, ciertas estructuras del pensamiento académico, la transformación que venía primero desde el Estado y luego calaba en la sociedad, eh, tenía al Estado, o suponía un Estado siempre como el monopolio del poder. Entonces, de alguna manera era una transformación no tan radical, ¿no? Como cuando uno supone que nace desde las bases. Y también, y aquí en esta particular visión, yo me sostengo para después continuar mi investigación, cuando se trabajaba al peronismo, o cuando se intentaba mirar el proceso peronista, o cómo se había desarrollado el peronismo en el interior del país, lo que aparecía siempre era una mirada que veía la presencia de caudillos, de gobiernos tomados por caudillos demagógicos, provinciales de larga data, que en todo caso habían funcionado de manera, ¿cómo se dice?, conveniente, aliándose al peronismo para lograr que el peronismo se consolide en el interior del país y logre su alcance a nivel territorial, especialmente a partir de 1946, cuando se presentan elecciones,
Y en esas elecciones lo que habría hecho el peronismo es aliarse a los poderes tradicionales de las provincias que ya tenían eh, construido, digamos, su capital político y su legitimidad en el territorio, y así habría logrado eficacia, digamos. Bueno, de esta visión, las características del interior del país o de las ciertas provincias del interior del país no tenían, digamos, no permitían pensar que el peronismo haya sido un proceso de ruptura, ¿no? Como se veía que sí había producido quizás en las grandes ciudades, como el 17 de octubre en Buenos Aires. Bueno, se ha producido porque había una gran masa de trabajadores, había industrias, había organización sindical, había tradiciones políticas anarquistas, comunistas, socialistas, que habían posibilitado toda esta reunión de los trabajadores y esta defensa de los trabajadores en la plaza a Perón. En una provincia como la de Santiago del Estero, que es en la cual yo me he dedicado a trabajar, bueno, la ausencia de industria impedía la organización de los trabajadores y de los trabajadores definidos como obreros, ¿no? En todo caso, lo que había eran como fuertes presencias de estancias, de viejos sistemas de explotación laboral, vamos a decir, de obrajes especialmente, y también la fuerte presencia de la Iglesia Católica, eh, bueno, la predominancia de políticos del Partido Radicalista, del Partido Radical, que quizás estaban divididos entre lo que se llamaban personalistas y antipersonalistas, es decir, los que adherían a la figura de un líder como Irigoyen y los que no. Y toda esta reunión de condiciones habría hecho, digamos, que el peronismo en las provincias como la de Santiago tenga características más de continuidad del poder previo que de ruptura, ¿no? Que considerar un quiebre en la historia, ¿no? Política del país. Sin embargo, hay lecturas muy interesantes que han como producido un quiebre en las miradas sobre el peronismo desde estas figuras de la manipulación, de la demagogia, que señalaban que el peronismo había finalmente provocado un quiebre de los marcos de referencias y de los símbolos de autoridad que hasta ese momento la Argentina tenía como incuestionables, ¿no? La iglesia, los sindicatos, las tradiciones políticas europeas, lo que Daniel James llama un proceso de iconoclasia laica, ¿no? El 17 de octubre se presenta como un acontecimiento en el que todas esas referencias simbólicas de autoridad y totalmente legitimadas se ponen en cuestión. Y entonces aparece una escena estética, ¿no? Donde todo eso se transgrede, las patas en la fuente, los descamisados, la gente comiendo en la plaza, bueno, todas estas figuras estéticas en el paisaje que hablaban de una ruptura del código social, ¿no? Provocada por la presencia de este nuevo líder, vamos a decir, o de la defensa de este nuevo líder. Entonces, la pregunta que yo me hacía era, nos hacemos, y en particular me hacía es, ¿cómo puede ser que el peronismo sea visto, por un lado, como un proceso de ampliación de derechos, de democratización del bienestar, ¿no? Con la elaboración de políticas públicas tendientes a disfrutar del tiempo familiar, social, cultural, ¿no? Y por otro lado, estas miradas tan contradictorias o tan dicotómicas, ¿no? Donde parecería que el peronismo
ha sido solamente eso en Buenos Aires, donde había fuertes organización de trabajadores, y en el resto del país solamente se habría tratado de un movimiento manipulatorio, demagógico, caudillista, y donde además las condiciones materiales, ¿no?, y concretas de los territorios hacía pensar de que el alcance de esas políticas no habían llegado. Es decir, esa modernización, esa democratización, ese acceso a los nuevos derechos, no transformaban finalmente el paisaje de las configuraciones provinciales, de los contextos provinciales. Esa es como una pregunta que da inicio a que efectivamente quizás lo que se estaba haciendo de alguna manera es mirar mal o abordar desde ciertas claves la interpretación del peronismo al interior del país que impedían ver lo que efectivamente había producido el peronismo o hacia en qué fibra sensible había logrado tocar con la emergencia de este nuevo discurso político. Porque si por un lado el peronismo en Santiago aparecía como la continuidad de viejos poderes tradicionales, de poderes políticos caudillistas y demagógicos, por otro lado se la conocía, ¿no?, como la provincia más peronista del país. Eso era como de alguna manera el punto de partida de mi trabajo, ¿no? Entonces las cartas, volviendo aquí, traigo al ruedo este material que nos caracteriza, digamos, o que caracteriza nuestra investigación, que la hace distintiva, aparece como un insumo privilegiado para indagar dos dimensiones que nos interesaban particularmente en nuestro proyecto. La primera dimensión tiene que ver con la vida subjetiva, o sea, con la dimensión subjetiva íntima de estas personas que se enlazaban al peronismo, se relacionaban con el peronismo, con su discurso, con sus líderes, a través de sus escrituras, que responden a la convocatoria de Perón, escribiendo sus cartas. Y por otro lado, la dimensión de lo territorial, de lo local, de lo situado, es decir, de poder abordar el peronismo desde la forma singular en la que se ha logrado inscribir en un territorio, ¿no? Entendiendo de que el proceso político en términos, digamos, nacional y de alcance territorial que ha tenido, no solo en ese primer peronismo histórico, sino también a lo largo del tiempo, no era un proceso homogéneo, sino que era un proceso que requería ir a ver cómo había sido esa particular forma de enlazarse con el peronismo en cada caso. Bueno, antes de seguir voy a decir que me interrumpan, que no hay problema, así no lo hacemos tan verborrágico. Es decir, cómo mediante las cartas se podía ver cómo el peronismo había llegado desde las voces de estas personas, ¿no?, que escribían a Perón, este nuevo movimiento, este nuevo horizonte, este nuevo imaginario político en las provincias llamadas del interior, provincias del norte, provincias pobres, y en el caso de Santiago, una característica distintiva que es una provincia ¿cómo se dice?, que registra la mayor cantidad de trabajadores emigrados, ¿no? O sea, es una provincia golondrina, podríamos decir. Su característica en el medio laboral es que son trabajos estacionales, que por lo general carecen en el medio de un trabajo estable, y por lo cual las personas tienden a emigrar a otros lugares, como Santa Fe,
como Córdoba y como Buenos Aires, donde encuentran las posibilidades que carecen en el medio local. Bueno, de manera que la pregunta entonces que yo me hacía es, nosotros discutíamos en el grupo, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a buscar en las cartas? O sea, ¿qué vamos a mirar? ¿Por dónde la vamos a agarrar? Y uno de nuestros supuestos, vamos a decir, con los que mirábamos o nos acercábamos de primera mano a las cartas, era que la gente demandaba, en primer lugar, que demandaba más al peronismo de lo que el peronismo proponía, ¿no? Que tomaba la doctrina del peronismo, pero que de acuerdo a sus trayectorias y a sus tradiciones previas, a todo ese lenguaje que tenían, digamos, ese bagaje construido social, cultural, político de antemano, no reproducían el discurso peronista como un cassette, ¿no? No solamente hacían eso. En ese retomar las palabras del discurso peronista o de su doctrina, los peronistas y las peronistas hacían algo más que eso, ¿no? Y en ese algo más vamos a poner una X, donde aparecen cosas distintas cada vez, en cada carta y en cada caso, ¿no? Ese algo más que siempre desborda o que es algo que no se puede de alguna manera sintetizar o significar bajo una manera, es lo que hace al peronismo un movimiento permanentemente desbordado, ¿no? Permanentemente excedido de sus propios límites y que en determinado momento, por lo menos de este primer periodo, genera muchos problemas para los otros, ¿no? Pongo un ejemplo, la idea de pensar, como lo hacía Eva, el peronismo revolucionario. Nosotros discutíamos en el grupo y me acuerdo que en aquel entonces Alejandro Gropo decía, bueno, la hipótesis de él era, porque los peronistas pasa algo muy loco, que es que piden reforma agraria. Y la reforma agraria no es un valor político, no es una consigna política que nace del propio Perón, ¿no? Sí. Los académicos piensan que del Estado baja tal cual toda la doctrina y la línea política bajaría del Estado liderado por Perón hacia el pueblo. Y lo que aparecen en las cartas es mucho más de lo que Perón dice y hace. Entonces, Perón dice, la tierra es de quien la trabaja y la gente automáticamente pide la comunitarización de la tierra o de los medios de producción. La expropiación del campo que venían trabajando hace 10 años los peones. Ese pequeño detalle, digamos, trastoca toda la interpretación que venía teniendo solidez dentro del campo académico sobre lo que el peronismo, sobre el peronismo no como un bloque cerrado y unilateral, por un lado, pero además del sujeto no como alguien que recibe información pasivamente y no hace más nada que reproducirla, ¿no? Sino que las identidades están constituidas por esa dinámica permanente entre lenguajes, ¿no? Disponibles y pululantes, pero que las articulaciones, la forma en la que cada uno enuncia o se arroga ese lenguaje, produce cambios narrativos, ¿no? Produce cambios en la transformación de la política misma, de sus pedidos, del paisaje, bueno, en fin, el horizonte de ese imaginario político. Tal es así que en el 55 lo que hay que hacer es contener todo ese desborde reventando la plaza, vamos a decirlo burdamente. Entonces yo ahora, por ejemplo, bueno, bajo ese supuesto para mí había un problema. No el supuesto, pero
en el grupo decían, bueno, Perón dice, la tierra es para quien la trabaja, y el peronista pide la comunitarización de la tierra, es decir, se sirve de un lenguaje comunista, anarquista, de otra tradición, para transformar la propia doctrina. Yo en ese momento estaba explorando las cartas incipientemente y empezaba a ver que yo decía, pero aquí no hay nada de reforma agraria, o sea, no hay nada de un vocabulario anarquista, no hay nada de un vocabulario comunista. La gente en Santiago, ¿no? Pues, decía, no habla así. Este, pero entonces, o sea, si no encuentro eso, quiere decir que en Santiago no había valores políticos o no había disputas, este, no había demandas políticas, no había disputas políticas en términos de esos lenguajes. Bueno, ahí empieza como vamos a decir, un momento en el que vamos a ver las cartas, ¿no? Y a seguir explorando qué nos dicen las cartas. Ahora voy a mostrar una para que ustedes me acompañen en la lectura y podamos ver un poco de qué les estoy tratando de decir, ¿no? No, si la Mari puede poner la carta de María Ruiz de Ríos. Yo le voy a leer en voz alta, porque ya la he leído varias veces, porque una de las cosas es que uno como que tiene que ir desmenuzando la letra y también marcas que aparecen que hacen difícil por ahí la lectura y el entendimiento. Bueno, Santiago del Estero, 14 de diciembre, falta ahí, de 1951. Como les digo, estas cartas con las que yo he trabajado son especialmente en respuesta a la convocatoria que hace Perón un día 3 de diciembre de ese año, ¿no? Donde convoca a la población en general a que envíen las solicitudes o las demandas que requieran en sus territorios para que el gobierno pueda servirse de eso, una suerte de encuesta, para elaborar el plan quinquenal de su siguiente gestión. Bueno, señor presidente de la República, Juan Domingo Perón, mi estimado presidente, la presente es para aprovechar la ocasión que nos dio en su último discurso de que podíamos solicitar lo que deseáramos. Pues yo lo único que le pido sería el bien de los campos santiagueños, de los que pasan hambres a causa de las grandes sequías, a causa de no tener agua, ni siquiera para lavarse la cara. Pues yo sé que usted no es Dios, pero con un poco de esfuerzo que usted hiciera, a lo mejor lo conseguiría, pues tengo entendido que hace muchos años está hecho el proyecto del río Bermejo, lo cual ningún gobierno se animó a hacerlo, pero como usted hizo tantas cosas, ¿cómo no hacer esta, que es la única que le falta? Entonces sí, que nuestro norte argentino nos daría producción en cantidad, que lo que ahora no se cosecha por falta de agua, ahora mismo nuestro río Dulce no tiene una gota. Diariamente se mueren cientos de animalitos de hambre y de sed. Mi querido Perón, si yo pudiera ir personalmente a contarle a usted y a mi querida Evita todas las calamidades que hay aquí a causa de lo mismo, un día me sería poco. Deseo que mi falta de ortografía no sea tomada en cuenta, pues en mi infancia fui tan poco a la escuela, no pude aprender más. Mis cariños y saludos a usted, mi presidente, y a mi querida Evita, de la que me acuerdo a toda hora, y rogue, dice, en mi querida Virgen del Valle, su pronta mejoría. María Ruiz de Ríos, para servir a usted. Aquí empiezan algunos cuestionamientos, podríamos decir. En primer lugar, a mí me gustaría como señalar algunas marcas de la escritura de doña María Ruiz que nos permitirían como hacer rápidamente algunas lecturas. Rápidamente o lentamente, porque en realidad yo estas cosas que voy a decir ahora rápidamente las he entendido lentamente. La primera tiene que ver con una cuestión de contenido, ¿no? A ver, ¿qué solicita? ¿Qué pide? Bueno, la señora pide agua. Menciona
Ahí la falta de agua como un problema que aqueja a la localidad donde ella vive, no solo a las personas, o mejor dicho, fundamentalmente también a las personas que no tienen para lavarse la cara, sino también a lo que serían los animales o las cosechas, es decir, los medios con los que ellos trabajan y sobreviven. Menciona también un proyecto que es la canalización del río Bermejo, que es un proyecto histórico en Santiago, o sea, no es una mención, vamos a decir, insignificante, porque el proyecto de la canalización del río Bermejo era como largamente solicitado, ¿no? En los anaqueles de la historia local. De esa manera, el río Bermejo que baja de Salta permitía que llegue a Santiago el agua y, bueno, que no se quede toda allá en Salta. Y que efectivamente la canalización, esto entre paréntesis, había comenzado en los años del gobierno peronista, pero bueno, no se termina. Entonces el agua aparece no solo como un pedido así nimio, porque en ese momento yo decía, bueno, pero piden agua, o sea, no piden la reforma agraria, no piden la revolución, ¿no? Piden agua. Bueno, efectivamente, el agua, si uno se detiene a mirar qué valor tiene ese sentido en la vida de estas personas, comienza a ver que opera como un obstáculo para la vida laboral, para la vida familiar, para la vida en general, ¿no? De estas personas en el medio y en el territorio en el que viven. Entonces, bueno, ¿qué tiene de político este pedido? Bueno, aquí yo lo ponía en debate en el grupo, ¿no? ¿Qué tiene de político este pedido? Bueno, también aparecen otras marcas que son interesantes, como que Perón no es Dios, pero puede hacer muchas cosas, ¿no? O sea que de alguna manera es visto como una figura reverencial, una figura divina, una figura todopoderosa. O sea que de autonomía, ¿qué hay aquí? Sería una pregunta. O sea, en segundo lugar, esto lo voy tirando para que después lo conversemos. Lo que me preguntaba no era solamente qué contenido tenía la carta, o sea, qué demandas se pedía, sino qué forma tiene la carta, qué nos permite leer la carta con su forma. Y aquí aparecen cosas que como que transforman radicalmente las interpretaciones, porque en primer lugar, si uno se da cuenta, la escritura de esta carta es una escritura sin pausa, sin reglas ortográficas del castellano como tal cual nosotros, o sea, gramaticales tal cual nosotros la hemos aprendido, ¿no? La señora ahí da un motivo, una razón, que es, primero que pide disculpas, eh, porque de alguna manera en el lenguaje de época este tipo de errores ortográficos podían ser leídos como una falta de respeto, como una informalidad, ¿no? Como algo que, bueno, que, que podía ser como de quitarle valor a lo que se estaba haciendo. La señora escribe como habla, porque si yo he tratado de leerla en santiagueño, vamos a decir, pero escribe como habla porque dice cantidad, usa expresiones que son muy coloquiales, ¿no? En la vida local y y en el uso de la lengua santiagueña. Eh, Retomo aquí algo que decía Omar Hacha en uno de sus textos, que es que a pesar de estas cuestiones como faltas de ortografía, ¿no? Las cartas, en general casi todas, son riquísimas en elocuencia. Es decir, que estos obstáculos o estos impedimentos gramaticales no para nada impedían o limitaban la potencia elocuente y expresiva de la escritura y de lo que esta persona quería transmitir. A pesar de que
leyendo la carta y esas marcas, uno se da cuenta o puede leer que es una persona del interior rural, ¿no? Que no ha tenido educación formal para aprender las reglas gramaticales específicas. Sin embargo, hay dos cuestiones. Hay un lenguaje de respeto y reverencia, pero también hay el ímpetu, vamos a decir, la audacia, el coraje que la lleva a dirigirse directamente al presidente y a escribirle la carta, ¿no? O sea que ahí hay algo que nos permite leer sobre cómo se forja ese lazo político de respeto y cercanía, ¿no? Como dos dimensiones que conviven. Y también otra cuestión que no solo refiere a, uno podría decir que eh, estos errores de ortografía no solo refieren a, a su falta de posibilidades para ir a la escuela, sino, sobre todo, esta es una hipótesis mía, a que se trataba de poblaciones que tenían una tradición oral quichua parlante, ¿no? Es decir, que la carta en sí misma ya era una condición, no voy a decir poco usual, pero sí de que quizás no formaba parte de sus prácticas cotidianas, eh, sobre todo cuando uno está escribiéndole a las máximas autoridades del país, ¿no? Entonces, algunos errores no son quizás errores, eh, pueden no ser leídos como errores, sino como la forma en la que alguien que habla otro idioma traduce cómo se escribiría eso en el castellano, ¿no? Eh, y aquí también hay algo interesante que no dice la carta, pero que sí lo dicen otras, que es que en estos medios rurales de gran eh, ausencia o carencia de servicios públicos y de instituciones representantes del Estado, ¿no? Una de las instituciones que generalmente no estaban o que estaban ausentes eran los correos postales, las oficinas de correo postal. Entonces, en muchas cartas se pide, bueno, señor, quiero que pongan la oficina postal para poder cobrar dinero o enviar cosas, teniendo en cuenta de que hay muchos provincianos en otras provincias. Sin embargo, la carta es enviada, ¿no? Es probable que en muchos casos, para esta carta, hayan tenido que recorrer kilómetros hasta el pueblo siguiente para poder ir a la oficina postal de ese pueblo y mandarla. O bien esperar que llegue un pariente de visita y mandarlo a través del pariente a Buenos Aires. Estas son aspectos del contexto que no están presentes en la carta, pero que las cartas nos permiten leer estas cuestiones también. Desde lo que dicen, pero también desde lo que no dicen. Bueno, entonces ahí hay como varias cuestiones, que es que una puede leer una carta como algo simple, ¿no? Una escritura simple que no pide más que agua, que utiliza Se cortó el audio, o por lo menos a mí se me cortó, no sé, el resto. al presidente. ¿Se ha cortado? Mercedes, perdón, se te cortó como unos segundos. Si podés volver un poquito atrás. Decía que si bien uno puede ver en la carta marcas con contenido simple, ¿no? Piden agua, no pide más que agua, podríamos decir nosotros, pero sin embargo, o presenta faltas de ortografía, se dirige al presidente en un lenguaje desde una retórica reverencial, ¿no? Comparándolo con Dios, y sin embargo vemos a una mujer que asume o se arroga la capacidad de escribirle a la máxima autoridad nacional, presentando todas estas
lo que uno podría decir dificultades o obstáculos, ¿no? Y no solo lo hace, lo envía, sino que además lo hace sabiendo o imaginando que esta carta podrá ser leída por el presidente y tal vez respondida por el poder estatal. O sea, en el imaginario subjetivo, esa escritura, de alguna manera empujada por ese lazo construido con los líderes, esperando efectivamente, o imaginando, fantaseando, podremos decir, efectivamente, que esa carta va a ser leída, por lo que uno escribe lo que quisiera que el otro lea. ¿Se entiende? Es un poco lo que quiero transmitir. Bueno, vuelvo a repetir que me interrumpan cualquier cosa. Pero entonces, ¿qué tiene de político esta demanda? Volviendo a eso. Y en la exploración de las cartas, lo que aparecía no solo era María Ruiz pidiendo agua, sino que de todas las cartas exploradas, en su mayoría, había una repetición permanente, una insistencia permanente en ese pedido, ¿no? O sea, no era un pedido suelto, desarticulado, que quizás uno puede decir, bueno, se le ha ocurrido pedir agua, sino que efectivamente en la persona 2, 3, 4, 5, 6, 10 y 25, el pedido insistente hacia el poder estatal y hacia los líderes era el agua. Entonces, de esa insistencia, esa persistencia o esa repitencia, ¿no? De este sentido que aparentemente no es un valor político, es más bien algo concreto, se podía leer la politicidad, ¿no? Del gesto, de la escritura, del pedido. Había una carta que decía agua, agua y nada más que agua. En esa reiteración, en esa desesperación, como una insistencia desesperante, había algo que... perdón. Que se estaba diciendo más allá de lo que se decía, ¿no? Pero también, eso por un lado. Y por el otro, es que este sentido del agua, ¿no? Como un elemento esencial en la vida de estas personas, empezaba a ser articulado a otros sentidos, como por ejemplo el sentido de la producción local, del trabajo, de la cosecha, de la siembra, de las posibilidades de ir a la escuela para los chicos que iban y no tenían las condiciones necesarias para poder desenvolver las actividades escolares en los establecimientos. Y esa articulación del agua con la actividad productiva de la población, efectivamente, sí constituía un eje central en el discurso político peronista. Es decir, se articulaba directamente a la figura del sujeto trabajador o trabajadora. Ahora les voy a mostrar otra carta que está escrita, a diferencia de la primera, bueno, varias diferencias. La primera diferencia es que está escrita en colectiva, digamos. Es una carta que le escribe el movimiento femenino de la localidad de Malbrán, que es una localidad del interior de Santiago. Dice, bueno, Malbrán, situado en la zona sur de la provincia de Santiago del Estero, con una población de 2.800 habitantes, es la cabecera del departamento Aguirre, donde fíjense cómo ellos mismos se perciben o se describen, ¿no? O sea, cómo van introduciendo referencias que les permite arrogarse un valor prioritario, digamos, un valor distintivo en todo el entorno nacional. Pensándolo quizás analíticamente, ¿no? Si Perón va a recibir 30.000 solicitudes, hagamos que esta sea... que tenga una característica que nos haga distintivos.
uno pensaría eso, ¿no? O sea, nos construyamos importantes. Pero en ese construirse importante también había una transformación subjetiva de ese poblador. Bueno, el departamento de Aguirre donde tiene asiento la jefatura política, la comisaría de órdenes, la oficina de sumarios, integrada por 10 comisarías de distrito. Cuenta además con una escuela nacional, la número 80, con asistencia permanente de 300 alumnos que reciben instrucciones hasta el 6º grado inclusive. Aquí es como la parte que se infla, vamos a decir. Terminado este ciclo, los egresados cuyos padres no pueden posibilitarles la continuación de estudios superiores por razones de orden económico, deben permanecer inactivos en sus hogares o emigrar a los centros de poblaciones y ciudades en procura de lo que en el terruño no pueden conseguir. Un poco lo que yo les vengo adelantando, ¿no? En la caracterización. Dedicar sus actividades dentro de sus posibilidades físicas a alguna industria, como sería, por ejemplo, la explotación de alguna fábrica bajo los auspicios de la nación, como una de las tantas habilitadas en las provincias. Tal situación, excelentísimo señor, que se agudiza año tras año, no solo de orden económico, sino sentimental, como lo es el alejamiento del hogar, podría solucionarse mediante la instalación de una seccional de la Corporación Argentina de la Tejeduría Doméstica, y que ya fuera solicitada en los años 47, 48 y que en esta oportunidad reiteramos. Al esperar que este requerimiento ha de merecer acogida favorable, saludamos al excelentísimo señor presidente muy respetuosamente. Y firman con puño y letra las integrantes del movimiento femenino de Malbrán, que en su mayoría son mujeres. Creo que ahí he visto la firma de algún que otro señor, pero la mayor parte son mujeres. Como que también son mujeres quienes enuncian el pedido, no solo como peronistas, vamos a decir, mujeres peronistas del movimiento, sino fundamentalmente como madres, ¿no? Que perciben quizás en su medio la partida de los hijos de su casa o la desocupación, ¿no? Esto de que se les cierre el horizonte de posibilidades cuando terminan el 6º grado de la escuela. También aquí hay otra cuestión que señala la carta, que es que ese pedido no es algo que se ha hecho por primera vez, sino que se ha pedido 3 veces, ¿no? Entonces ahí uno podría decir, bueno, son peronistas, le escriben al movimiento, le escriben a Perón, Perón no responde, listo, se desilusionan, dejan de ser peronistas. No, bueno, sostienen la identificación, le pidamos de nuevo y de nuevo, es decir, la no respuesta del gobierno no es un motivo, no es una causa de desidentificación, sino incluso es un motor para seguir insistiendo y seguir pidiendo, ¿no? Como también en otras cartas, doy este ejemplo, no está aquí, una mujer dice, bueno, pido una ciudad infantil, como en otro momento he pedido una escuela que ya está siendo edificada. O sea, como se ha edificado la primera demanda y ha tenido concreción, ahora pido una segunda porque sé que se va a hacer realidad. Bueno, los caminos, digamos, lógicos del por qué se escribe, de por qué se sostiene esa identificación y de qué se vehiculiza a partir de eso, son enigmáticos, son a ver y a como examinar y descubrir en el abordaje de este material, que es sumamente rico en esas marcas de las escrituras de las personas, pero que también complejizan complejizan y abren las interpretaciones respecto de ese sujeto supuesto pasivo, mudo, invisible, obediente, ¿no? Aquí, de alguna manera, el gesto de la escritura ya demuestra
sutilmente, a veces, o de manera más bien también explícita, un posicionamiento o una oportunidad para decir directamente a los líderes lo que diría James, lo que se vive de manera privada, ¿no? El peronismo permite exteriorizar, ¿no? En este vehículo, a partir de este artefacto, lo que se vive de manera privada. También aquí la carta, a diferencia de la de María Ruiz, y hay una escritura en máquina, como les decía, bueno, pasamos de la escritura del puño a la escritura en máquina, de la escritura individual a la escritura colectiva. En los dos casos, mujeres, ¿no es cierto? De la escritura informal, o más bien con algunas marcas de otras tradiciones, ¿no? De no haber sido alfabetizada, de haber capaz que hablar quichua, a una escritura más formal, con todas las marcas de elocuencia, de respeto, de autoridad, etcétera, vamos a decir, protocolo. Bueno, la escuela fábrica, volviendo me quedó aquí tildada, pero también lo que quería decir es que el pedido en este caso, además de esta forma que hemos destacado, el pedido es una escuela fábrica, ¿no? Entonces aquí ya no vemos el agua, pero sí lo que se puede ver en el estudio, digamos, de las cartas en su cantidad, es que son este tipo de ausencias de obra pública, ¿no? Lo que inhabilita o perjudica, impide la realización de la vida en el medio social, cultural, en el que estas personas han nacido o se reconocen pertenecientes, ¿no? Quería decir algo que se me ha ido, pero... esto, que efectivamente otras de las cuestiones que aparecen en las interpretaciones consolidadas sobre el peronismo, especialmente el peronismo en el interior del país, es que la obra pública era aquel objeto de intercambio y de transacción demagógica, ¿no? Favores por votos, es como el eslogan de lo que aparece como les dan la casa, les dan la escuela, lo votan porque les ha respondido esta demanda o les ha dado obra pública. Les han dado planes, dicen hoy, bueno, en relación al peronismo, que tenía como una fuerte pata en la política pública, esta ampliación de derechos, la obra pública era como la moneda de cambio del voto peronista. Aquí lo que se ve no es eso, ¿no? No es, bueno, che, si vos me das, yo te voto, sino que lo que permite ver es que la obra pública es como una superficie donde se inscribe otra cosa, ¿no? Se inscribe la demanda de obra pública en el pedido, pero a partir del pedido de obra pública se dicen más cosas, ¿no? La canalización del Bermejo, el agua en el medio, porque se muere la gente, se mueren los animales, o se van los chicos, la escuela, porque los chicos no tienen para trabajar y se terminan yendo a la provincia, lo cual no solo es una cuestión económica, sino también afectiva, ¿no? Hay una parte ahí de las referencias simbólicas más próximas de la cultura de este sujeto, que son la familia, bueno, su paisaje, su cultura en general, ¿no? Entonces, empieza a aparecer algo que lo nombro bajo la idea de una herida. Hay algo en ese pedido de distintas obras, de distintas concreciones, pendientes en el medio local, que se vive como una herida,
como algo que recorre las cartas prácticamente en su totalidad, que distingue al peronismo, que hace del peronismo un presente que lo distingue del pasado, de los gobiernos anteriores, y que permite al sujeto como arrogarse un derecho, no solo a solicitar algo, sino a exigirle más, ¿no? O a exigirle eh, eh, privilegio respecto de de eso que a esta persona se le debe por no habérselo dado antes. Y esto lo vamos a ver en la siguiente carta que voy a mostrar. Es como una herida, un olvido, una desatención que percibe el santiagueño, la santiagueña por parte del Estado, y que son como el empuje o el motor que lo lleva a demandarle al peronismo cosas. Vamos a leer la carta de Emilia Oliva. Y aquí aparece, de la banda. Dice, excelentísimo señor. Esta es la segunda proposición que voy a presentar a vuestra excelencia. De nuevo, no es la primera, es la segunda. Siempre relacionada, aquí digo, es esto de vamos por más. Siempre relacionada con las necesidades del pueblo. No pido plazas ni parques. Siento el peronismo tan hondo dentro de mi corazón que al igual que vuestra excelencia y que nuestra querida Evita, me entristece ver a los niños de la banda todavía en la pobreza, semi abandonados y casi desnudos, en el peligro de la calle y de la corrupción. Inocentes de 5 hasta 10 y 12 años, sumiéndose en el vicio del cigarrillo, de la bebida y hasta de apropiarse de lo ajeno. Ellos no tienen la culpa, pero sus mayores tampoco se preocupan por ellos cuando se lo toleran todo. Bueno, esta es la parte, vamos a decir, más intrascendente. Dice la señora, los únicos privilegiados son los niños, ha dicho vuestra excelencia, pero comprendo que en 6 años de gobierno no pudo hacer más de lo que hizo. Sé y estoy segura de que Santiago es de vuestra preferencia para darle todo lo que necesita. Por tal motivo, y como acabo de citar más arriba, para evitar el peligro de una delincuencia infantil en puertas, mi mayor alegría sería poder ver una ciudad infantil aquí en la banda, para felicidad de los niños, hijos de obreros, que no pueden cuidarlos por razones de trabajo, y para felicidad de ellos mismos. Atente aquí, ya empieza a aparecer en este párrafo lo que decíamos al inicio, como cierta resignificación o rearticulación de las consignas y de las máximas de la doctrina peronista, pero inscriptas en un nuevo contexto que es el de esta mujer, lo que esta mujer narra, y también el rasgo que ella le imprime, que es situar a Santiago en un lugar de preferencia y de prioridad. En esta provincia hay muchos rincones donde aún no ha llegado la justicia social todavía. Aquí es tan necesario más que en Buenos Aires porque veo mucha pobreza, muchos niños tristes todavía que no tienen la atención que merecen. Nada más hermoso sería para evitar estos serios peligros para quienes son futuros soldados que hacer una ciudad infantil en la banda para los niños santiagueños y bandeños que necesitan de esta clase de institución para la felicidad anhelada por todos, ya que siempre fueron los más olvidados y avasallados por anteriores gobiernos, los de esta provincia norteña. Aquí hay un montón de marcas más que las anteriores, donde efectivamente va tomando cuerpo el lenguaje político del peronismo, pero no como una mera reproducción, sino que la mujer introduce algo que nos permitiría pensar en una nueva posición política de esta mujer en relación a cómo se ubica en el escenario nacional, ¿no? Confronta con Buenos Aires como otra provincia, digamos, de la que se diferencia o con la que se compara, y también no confronta de manera sutil y elegante también
con lo que el peronismo no ha hecho, ¿no? Con los límites que hasta ahora la justicia social peronista ha mostrado para el caso de su llegada a Santiago. Con esto quiero decir que no es un sujeto que muestra plena reverencia, sino que es capaz de reclamarle a Perón los límites de su propio gobierno. La banda necesita una ciudad infantil, quizás más que Buenos Aires, porque hay más abandono entre la gente humilde debido al medio en que viven, por haber estado antes tan no sé qué, desprotegidos y por eso sean tan sufridos. La ciudad infantil en la banda será un orgullo para Santiago del Estero. En La razón de mi vida, Evita nos narra que a vuestra excelencia le ha enseñado a desterrar la palabra imposible. Y entonces veo renacer la esperanza de que cuando Perón lea esta carta, tampoco le será imposible dar una felicidad tan grande a la ciudad de la banda, ofrendándole una ciudad infantil en el año 52 para los únicos privilegiados, los niños. Nada menos que para Santiago, provincia empobrecida, repite, y avasallada por los gobiernos anteriores. Muchas gracias, excelentísimo señor, y que Dios guarde a vuestra excelencia, Emilia Oliva. Ahí continúa con una nota de postdata, pero aquí es muy interesante porque la carta está llena de referencias al discurso de los líderes, ¿no? La palabra de Evita, la palabra de Perón, las máximas de la doctrina, sirven a esta mujer como recurso retórico y narrativo, pero sobre todo político, para arrogarse una posición que pretende una atención privilegiada, ¿no? Lo que conversando con el grupo de investigación y digamos desde los marcos interpretativos que nosotros nos paramos, esta posición de pretensión de privilegio es efectivamente una nueva manera de pensar la distribución del orden social, ¿no? Donde aquellos que han sido desventajados, desatendidos, olvidados, excluidos por cierto pasado, por ciertas formas políticas, adquieren una valencia, una valía, un mayor valor para ser atendidos y contemplados en la actualidad. Es decir, como que hay una concepción de justicia no distributiva, ¿no? Sino una justicia reparatoria, ¿no? Pero además, en términos matemáticos no me sale la palabra, no es a cada uno lo mismo y de la misma cantidad, sino que a nosotros, por no haber tenido antes, ahora tenemos el doble. No haber tenido la atención antes, ahora tenemos el doble de la atención. Bueno, no hemos tenido derechos anteriormente, hoy tenemos que tener privilegios. ¿Se entiende lo que quiero decir? Un poco. Y aquí, efectivamente, ese movimiento retórico que ella va haciendo en su carta, lo hace a partir de los propios dichos del presidente y de Eva Perón. De manera, esta es una lectura, por supuesto, muy cuestionable, pero que sí permitiría de alguna manera leer la presencia de un proceso en constitución, la presencia de un proceso de constitución política de una nueva identidad, ¿no? Entonces, de pasar a presuponer a alguien inmóvil, callado, que obedece, que repite, ¿no? Como esos presupuestos que proliferan en algunas líneas interpretativas, a poder ver qué marcas de esa escritura nos permiten leer acciones, actos políticos de estas narrativas
que van realizándose a medida que avanza la letra, el pedido y la escritura, ¿no? ¿Cuáles son esas marcas que aparecen y que lo que aquí, que aquí vamos como construyendo bajo la forma de una herida histórica, de una herida o de una dimensión dolorosa de la experiencia territorial de este poblador, a falta de ese olvido, a falta de esa exclusión en el orden nacional y en el orden de los derechos adquiridos, y que entonces el peronismo aparece en lugar de como ese horizonte político, como un horizonte político que brinda un lenguaje político nuevo para redefinir la distribución de ese orden, la distribución, nosotros decimos la aritmética del orden comunitario, ¿no? Donde Buenos Aires, que ya está por demás decrecido, por demás de atendido, no merece, pero no, ¿cómo podría decir? No tiene tanta prioridad en este llamado como si nosotros, que hemos sido más desatendidos y más olvidados, ¿no? Entonces, si a usted, señor, básicamente uno podría decir que la señora está diciendo, si usted frente a 2 demandas, frente a 2 cartas de lo mismo, nosotros merecemos que nos atienda a nosotros y no a ellos. Y le está dando los motivos del por qué, bajo su narrativa. Lo que nosotros llamamos pretensión igualitaria o pretensión de privilegio. Y que de alguna manera considero, esto creo yo, capaz que mis compañeras también comparten, lo que conocemos como la lógica populista que ha caracterizado, que suele caracterizar tipo de políticas como la del peronismo, instala esa lógica de la demanda desbordante, ¿no? Que una de nuestras hipótesis, o por lo menos mía en este último tiempo, es que la forma política que instala el peronismo, que suele ser definida como una lógica populista, como un populismo, una forma de populismo, se caracteriza justamente por esto, digamos, por inscribir las condiciones de posibilidad para que un sujeto se arrogue la pretensión de privilegio en su ejercicio ciudadano, vamos a decir, en el ejercicio de su ciudadanía y en la disputa por sus derechos. Y bueno, con eso quiero cerrar para que podamos conversar. Bárbaro, Mercedes, muchas gracias.